Ya lo ven, es el accidente aéreo que ha costado la vida a al menos 179 personas en el aeropuerto de Corea del Sur. El aparato estaba intentando hacer un aterrizaje de emergencia. Finalmente, como veíamos, acaba chocando contra un muro que parece incompatible con las normativas de seguridad. Las autoridades han decretado 7 días de luto nacional. Hablamos del peor accidente aéreo de todo este año en el mundo. Un funcionario del aeropuerto surcoreano de Muan lee los nombres de los fallecidos en el accidente. La sala está repleta de familiares que los esperaban para recibirlos. El piloto ha realizado un aterrizaje de emergencia porque, como ven, las ruedas del avión no se han desplegado. A los pocos segundos impacta contra un muro del aeropuerto que podría infringir la normativa de seguridad. Las primeras hipótesis hablan de un primer impacto con aves que ha podido provocar un fallo técnico en la aeronave. Los controladores aéreos confirman haber avisado de ese riesgo minutos antes. El director de la aerolínea surcoreana de bajo coste, Jeju Air, a la que pertenecía la nave, ha mostrado sus condolencias a los familiares. Asegura que el avión ha seguido el programa de mantenimiento habitual y que no habían detectado ninguna anomalía. Los bomberos y el ejército han buscado durante horas los cuerpos de los fallecidos. Las autoridades ya han recuperado las 2 cajas negras que ahora se analizan para esclarecer las causas. El vuelo salió de Bangkok, Tailandia, con 181 pasajeros a bordo. Su destino, el aeropuerto de Muan, en el suroeste de Corea. Entre los pasajeros había 2 tailandeses, los demás surcoreanos. 2 personas han sobrevivido. El presidente interino del país, el tercero en apenas un mes, se ha desplazado a Muan para supervisar los trabajos del accidente. Corea del Sur afronta esta tragedia en plena crisis institucional. Es el peor accidente aéreo en el país en casi 3 décadas y podría convertirse en el más mortal de su historia. La investigación sobre qué ha ocurrido está en marcha y aún quedan muchas incógnitas por resolver. Nunca debería haber un muro cerca de la pista, dice este experto en aviación australiano. La Organización de Aviación Internacional establece todas las normas que deben seguir los aeropuertos en cuanto a franqueamiento de obstáculos. En caso de haber obstáculos existentes, esto genera una limitación en el desarrollo de los procedimientos, pero en el diseño se tiene en cuenta y siempre se garantiza el franqueamiento de dichos obstáculos. El avión no sacó el tren de aterrizaje. Ahí, en las ruedas, es donde se encuentran los frenos, que es lo que más reduce la velocidad del avión. Si nos fijamos un poco en los planos, se ve que además tampoco ha podido sacar los flaps y los slats, que son superficies hipersustentadoras, es decir, son superficies que lo que hago es el ala más grande y puedo volar el avión hacia la pista a menor velocidad. Con lo cual, pues lógicamente necesito menos espacio en tierra para acelerar la aeronave. Ocurre poco, pero hay casos en los que ha fallado el tren de aterrizaje y el avión ha conseguido tomar tierra. Los aeropuertos tienen unos dispositivos de espuma para evitar cualquier tipo de chispa, para evitar cualquier tipo de posibilidad de incendio. La hipótesis es que un ave hubiera chocado con la aeronave, algo que, nos cuentan los pilotos, ocurre de vez en cuando. Hay protocolos y están entrenados para actuar frente a esta situación. Mikhail Kabilashvili ha jurado el cargo. Ya es oficialmente presidente de Georgia. En esta ceremonia en el Parlamento, donde no ha estado la oposición y consciente de la polarización social, ha subrayado que quiere ser el presidente de todos. Con un discurso nacionalista, Kabilashvili ha sido etiquetado de antioccidental y prorruso. Para la presidenta saliente, la europeísta Zurabishvili, lo visto en el Parlamento es un paripé. Lo ha dicho antes de abandonar el palacio presidencial, ante una multitud que la apoyaba. Ella se considera la presidenta legítima. Denuncia que hubo fraude a favor del partido prorruso Sueño Georgiano en las elecciones al Parlamento, y ese Parlamento eligió al actual presidente. Además, es el primer presidente georgiano no elegido por sufragio directo de los ciudadanos. El sistema cambió tras una enmienda constitucional. En un gesto simbólico, le sacan tarjeta roja. Kabilashvili fue futbolista. La tensión aumenta. Hoy han detenido a varios manifestantes. Llevan meses saliendo a la calle, consideran que la democracia está en riesgo. El partido en el gobierno, Sueño Georgiano, se ha ido acercando a Moscú, ha aprobado varias leyes al estilo Putin y ha congelado las conversaciones de adhesión a la Unión Europea hasta 2028. Ahora el país da la enésima vuelta de tuerca a una crisis que, según la oposición, solo empezará a solucionarse con una repetición electoral.
Por primera vez en años, fuerzas de seguridad palestinas toman las calles de Jenin. En una operación contra milicias armadas, sus blindados se adentran en el feudo de Hamas y la Yihad Islámica. En medio de los disparos, esta vecina asegura que la situación es caótica. Es muy chocante que sea la Palestina y no la Armada israelí, dice este residente. Han muerto ya 5 agentes y al menos 4 palestinos, entre ellos una periodista. Los tiroteos son constantes entre las fuerzas de seguridad palestina y los grupos armados. Es todo un desafío para la autoridad palestina tomar aquí el control en Jenin, porque es donde los grupos armados concentran la mayoría del poder. Sin nombrar a Hamas, Ahmad Fatouh, portavoz de la autoridad palestina, dice que luchan contra grupos afiliados a otros países y no contra la resistencia de su pueblo. Pero los soldados operando en Jenin reflejan para organizaciones civiles y políticas una peligrosa polarización. Este pueblo palestino, tenemos que luchar contra esa autoridad palestina. Es esto muy desagradable. La mayoría de los jóvenes se sienten indefensos ante la ocupación. Y la autoridad palestina cree que la resistencia violenta da alas al ejército israelí, dice el director de la Comisión Independiente de Derechos Humanos. Mustafa Barghouti, secretario general para la Iniciativa Palestina, apuesta por el diálogo y exige elecciones. Mientras tanto, la autoridad palestina libra un pulso en Jenin por imponer un liderazgo cuestionado dentro y fuera de Cisjordania. Cumplen 2 meses de la Dana. Aparte de todos esos destrozos multimillonarios, costó la vida a 231 personas. 7 en Letour, en Albacete, 1 en Málaga, la gran mayoría en los pueblos de Valencia. Hoy les rinden homenaje, lo hacen junto a las 4 personas que siguen también desaparecidas. Paula Varella. Sí, 2 meses después, la angustia pervive en las personas que todavía no han encontrado a sus familiares. Paco, Javi y Elizabeth siguen desaparecidos. El cuarto es Moussa. Su cuerpo podría ser el que se encontró hace aquí 2 semanas en Paiporta, a la espera de que lo confirme la autopsia. Hoy los vecinos del barrio de La Torre han homenajeado tanto a las víctimas como a los voluntarios que ayudaron en las tareas de limpieza y han colocado una placa en el ya conocido popularmente como Puente de la Solidaridad. 60 días después, las consecuencias de la riada son visibles. Hay calles sin alumbrado, sin semáforos, garajes llenos de lodo y fincas que no tienen ascensor, con personas mayores que llevan 2 meses sin salir de casa. Económicamente, los negocios están destrozados. Aquí en Paiporta, 2 meses después, solo han podido reabrir un 20% del total. Acaba un año en el que estas consignas se han repetido una y otra vez. Hemos salido a decir que se acabó, que si los gobiernos no mueven ficha, lo vamos a hacer nosotros y nosotras organizadas. Cada problema de la vivienda para cada persona que la vive es un drama humano. En estos 12 meses la vivienda ha pasado de ser el 10º problema para los españoles al primero según el último CIS. Los testimonios de afectados no puedo permitirme tener una vida independiente. Han sido una constante. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Los expertos aseguran que la situación es complicada, han aumentado los costes, la población y falta suelo. No hay suficiente oferta, ese es el problema. A ello se va a unir que están bajando los intereses, lo cual las hipotecas van a estar más baratas y eso va a suponer más demanda. Y el problema copado parte del debate político. El libre mercado no es la solución. Hay que intervenir el mercado de la vivienda. Las medidas del gobierno no han funcionado. Podemos ha planteado incluso como condición para apoyar los presupuestos atajar la crisis de vivienda. Bajando por ley los alquileres un 40%. El sindicato de inquilinas pide además contratos indefinidos y acabar con los pisos turísticos. Si cerráramos esos pisos turísticos y los recuperáramos para un parque de vivienda asequible, podríamos solucionar la urgencia habitacional que tenemos en estos momentos. Los economistas, mayor rapidez y seguridad jurídica. A los que construyen viviendas hay que darles facilidades, reducir los trámites burocráticos, los tiempos, todo eso depende de los ayuntamientos. El INE publica el jueves un nuevo índice para la actualización de los precios del alquiler.